de Cardiología de la Universidad Nacional de Rosario y también la residencia del Sanatorio Parque, a lo que llamamos seminarios bibliográficos y análisis de los mismos. Este año entonces tenemos programado hacer uno por mes y ya están designados los que lo van a presentar. Van a ser por Zoom, probablemente esto sí todo el año porque es más práctico, aparte por el horario en el que lo hacemos. Y en esta oportunidad, Eduardo no va a presentar un Ateneo, un caso clínico, perdón, un protocolo de investigación, presentar una revista internacional, sino que él es jefe residente actualmente, le gusta mucho el tema, tiene experiencia y vamos a hacer una clase de metodología de la investigación bien básica. Lo que yo le pedí es que haga un resumen de lo que hemos estado hablando en cuanto a metodología de la investigación e introducción a la lectura crítica de la bibliografía cardiológica, así que él se va a dedicar a hacer un resumen de eso. Me parece fundamental que todo aquel que tenga dudas pare, pregunte durante la exposición y no cuando terminemos. Y esto es clave para después empezar a entender de qué se trata cuando uno lee un artículo. Y poder identificar medianamente que el artículo tenga calidad, que el artículo sea serio, que no nos estén vendiendo una información que no queremos o que no queremos que nos vendan, que queremos saber si es real o no. Así que ese es el fundamento de esta presentación. Así que cuando quieras, Edu, arrancamos. Bien, perfecto. Gracias, Pedro, por la presentación. Buenas tardes a todos. Ya nos vamos conociendo más que nada del año pasado, así que ya estamos presentados. Vamos a dar comienzo entonces a lo que es esta clase introductoria de metodología de investigación y vamos a hablar de ciertos temas puntuales. No quise profundizar mucho en todos, creo que es algo básico que deberíamos saber lo que podemos llegar a dar en esta clase. Cualquier duda podemos preguntar y sacarnos entre todos. Vamos a hablar de los tipos de investigación, más que nada los que más frecuente utilizamos nosotros. Vamos a hablar también del análisis estadístico, de las medidas estadísticas, las medidas de asociación, los niveles de evidencia, que es algo que nos había costado un poco el año pasado, y por último una introducción a CASPE, que es algo que estamos utilizando mucho desde que iniciamos con los bibliográficos, para saber bien qué es y cómo utilizarlo. De los tipos de investigación podemos decir que hay dos grandes grupos, los observacionales y los experimentales. Los observacionales se dividen a su vez en distintos tipos de trabajo, de algunos que pudimos hacer en la facultad y demás. Por ejemplo, el más básico de todos es un observacional transversal, que sería el descriptivo por excelencia, una encuesta, un corte, una foto, no es una corte. Es una foto de lo que está pasando. Recuerdo, yo en la facultad habíamos hecho un par de estas situaciones, por ejemplo, cuántos estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas tomaban omeprazol. Sacaba una prevalencia, esto me va a servir para, por ejemplo, hacer una hipótesis de que los estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas tomaban más medicación que el resto de la población. No puedo sacar una recomendación de eso, pero sí me sirve un montón para una hipótesis y un futuro estudio. Así que no es algo malo, es algo básico. Después tenemos otros estudios observacionales más longitudinales, es decir, a través del tiempo, y que son los analíticos. Los analíticos, la cohorte, es un estudio con un buen nivel de evidencia, y que el año pasado utilizamos un par de los estudios de cohorte, así que estos ya son los que solemos utilizar. Generalmente son prospectivas, se utilizan dos grupos de la población con y sin un factor de riesgo, por ejemplo, y se observa si tiene o no el evento en un tiempo determinado. Ahora nos vamos a enfocar un poquito más en ellos. Casos y controles no quise introducirme tanto, es más retrospectivo, solemos también leer algunos estudios en cuanto a esto, pero parte directamente del evento. Es decir, va hacia atrás. Pasa el evento, en nuestro caso, una muerte súbita si se quiere, y vamos a ver para atrás retrospectivamente qué llevó a ese paciente o a ese grupo de pacientes a la muerte súbita, y podemos hacer también unas cuentas de incidencia, prevalencia para un futuro ensayo que nos sirva. Tiene una ventaja muy grande el caso de control, que es muy económico hacerlo. La corte es algo más cara, y ahora lo vamos a ver por qué. Pero los experimentales, por excelencia, la investigación por excelencia que vamos a ver nosotros, son los experimentales, longitudinales, analíticos, y son los ensayos clínicos. En base a los ensayos clínicos, vamos a sacar las recomendaciones y que están en los distintos trabajos y que están en las guías. Así que son los que más tenemos que saber.
¿Qué es la corte? Que dijimos que vimos un par el año pasado. La corte se sigue a los pacientes durante un periodo de tiempo. Es un seguimiento de un grupo que vamos a elegir durante un periodo de tiempo. Puede ser descriptivo, describir solamente una cosa, o directamente analizarlo. Y podemos hacer una asociación entre un factor de riesgo, o un factor protector, y la enfermedad o la curación de esa enfermedad. Tiene una gran desventaja, que es económicamente limitante, es cara. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir en el tiempo a por lo menos 2 grupos de pacientes con y sin ese factor de riesgo, por mucho tiempo, por ejemplo el Framingham, y para esto vos necesitas a los pacientes, seguirlos, citarlos, llamarlos por teléfono y demás. Alguien lo tiene que hacer, ese alguien es un trabajo, eso es caro. Generalmente, económicamente, son caros. Un ejemplo de una corte prospectiva: elegimos una muestra, la separamos con el factor que quiero estudiar y sin el factor que estoy estudiando. Por ejemplo, en cardiología, tabaquismo e infarto, sin tabaquismo e infarto. Lo seguimos durante un periodo de tiempo y vamos a ver con el factor de riesgo cuántos enfermos o cuántos no enfermos hubo, y sin el factor de riesgo cuántos enfermos o cuántos no enfermos hubo. En base a esto podemos calcular una serie de cositas que vamos a verlas ahora, que nos va a servir no solo para la corte, sino para los ensayos clínicos y demás que analicemos. También hay otro tipo de corte, que es la corte retrospectiva, que no es lo mismo que un caso y control, sino que se elige una muestra pasada y se la sigue en el tiempo. Esto es interesante porque es mucho más barato, porque vamos a las bases de datos directamente. Por ejemplo, si se quiere, si tuviéramos una base de datos en el hospital, vamos a 10 años atrás, cuántos pacientes se internaron en coronaria, lo seguís en el tiempo, por historia clínica, y ves si pasó algo posteriormente. Esa es una corte. Retrospectiva, no partís del evento como el caso de control, sino que es una corte. Es algo interesante y mucho más barato de hacer, pero es algo que vos no tenés injerencia. Alguien ya tomó esos datos y vos nos podés decir si los tomó bien o los tomó mal. ¿Qué hacen las cortes? Describen los cambios de una variable continua, por ejemplo, la hiperglicemia, el ProNP, valores, me quiero decir con eso, o la incidencia de una variable categórica, si pasó o no, por ejemplo, un infarto. ¿Y cómo lo mide? Mediante la estadística descriptiva, mediante medias, proporciones, desvío estándar, rangos, intervalos de confianza, etc. Y todo eso vamos a tratar de verlo ahora. Una aproximación que quiero hacer en este momento por las cortes es el riesgo relativo. ¿Qué es el riesgo relativo? Es a qué porcentaje de los eventos que pasaron es culpa del factor de riesgo. Es una cuenta media larga de sacar, que en realidad cuando leemos un trabajo ya nos da el resultado, ¿sí? Nos da el valor del riesgo relativo. En realidad esto es fácil, es la incidencia de los expuestos enfermos sobre la incidencia de los no expuestos que están enfermos. Si yo estoy estudiando algo que creo que va a tener un mayor riesgo, por ejemplo el tabaquismo y el infarto, voy a asumir que el numerador va a ser mayor que el denominador, o sea que el riesgo relativo siempre va a ser mayor que 1. Cuando ese riesgo relativo es mayor que 1, el factor estudiado que estoy estudiando en este momento incrementa el riesgo. Entonces hablo de un factor de riesgo. Pero cuando el riesgo relativo es menor a 1, disminuye el riesgo, por lo que hablo de un factor protector. ¿Y cuándo voy a encontrar un factor protector en un ensayo clínico, por ejemplo? Y cuando en el numerador hay un fármaco, hay una intervención y demás, me habla de un factor protector y que ese grupo de pacientes se enfermó menos, si uno quiere. Cuando hablamos de intervalo de confianza, en este caso lo voy a hablar del riesgo relativo, pero es para todos los procesos, y lo vamos a ver un poquito más adelante, tiene un cálculo medio engorroso también. Lo vamos a ver cómo se saca, pero también los estudios nos dicen el intervalo de confianza qué número es. Habitualmente se acepta el intervalo de confianza en el 95%. ¿Y esto qué significa? Que yo tengo un 95% de seguridad que el valor de lo que me está mostrando, en este caso el riesgo relativo, se va a encontrar dentro de ese rango. En números más de ejemplo, si tengo un riesgo relativo de 1,9, puedo decir que es un factor de riesgo. O intervalo de confianza entre del 95%, entre 1.25 y 3.03, puedo decir que es estadísticamente significativo. ¿Y qué significa esto? Que el riesgo que me está dando, o el estudio que me está dando, es válido. Lo podemos utilizar y es real, porque no toca el 1. Y esto no toca el 1 lo vamos a escuchar en las cortes, en los ensayos clínicos, en los metaanálisis y demás. Cuando un intervalo de confianza toca el 1, para menos o para más, por ejemplo, si era un factor de riesgo, siempre va a ser mayor a 1. Si era un factor protector, va a ser siempre menor a 1. Cuando toca el 1, puedo decir que eso no es del todo válido, porque hay en el 95% de probabilidad de que esté dentro de eso. En un momento es un factor de riesgo, en otro momento es un factor protector. Entonces eso no es válido. Entonces siempre es importante que cuando leamos el intervalo de confianza,
nunca toque el 1, para bien o para mal, sea de riesgo mayor a 1 o sea protector menor a 1. Vamos a volver a eso un poquitito ahora. Otro número que se puede sacar en las cortes es qué tan grande es el riesgo en la población, es con la prevalencia. Esto es un poco más engorroso, no hace falta sacarlo, pero también te lo da el estudio. Habitualmente es la incidencia del evento en la población general, menos la incidencia en los no expuestos sobre la incidencia general. Esto es una cuenta que me da un resultado, y ese resultado es riesgo atribuible, es qué porcentaje de los eventos se deben a la exposición del factor de riesgo o no. En este caso era 0.31, el 31% de los eventos se van a deber al factor de riesgo estudiado. Insisto, esto no lo tenemos que calcular, pero por lo menos saber de dónde viene o qué es cuando nos lo dice. Un poco más adentrándonos en lo que son los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos son fáciles también de verlos objetivamente en su dimensión, y el objetivo es determinar si un fármaco o una intervención es bueno para el tratamiento de una patología específica, y también nos va a dar la evidencia de que eso es bueno o es malo a través de los resultados. Y con esa evidencia, nosotros vamos a sacar las recomendaciones del ensayo clínico, las recomendaciones de las guías. Por eso es tan importante saber leer un ensayo clínico, que habitualmente lo dan muy sencillo para que lo podamos leer bien. Siempre requiere el ensayo clínico la comparación con un grupo de control. El grupo de control, en nuestra época, y más en cardiología, que está lleno de ensayos clínicos, habitualmente es con un grupo tratado con el tratamiento estándar. O sea, ya casi que no se hace, versus un grupo sin tratamiento, un grupo versus un placebo, un grupo sin hacer nada, un grupo con un mal tratamiento. Habitualmente ahora, los ensayos clínicos son para encontrar algo un poquito mejor a lo que ya se está dando. Pero recuerden, si las cortes eran caras, lo caro que debe salir a hacer un ensayo clínico. Y esto, en su definición, están que no serían posibles hacerlos sin la participación de la industria farmacéutica. ¿Por qué? Habitualmente los ensayos clínicos son de más de un centro, o sea, son multicéntricos, muchas veces son internacionales, son europeos, norteamericanos, de Sudamérica, y todo eso hay que gestionarlo, tanto con los pacientes, los médicos, los investigadores, los grupos de investigación, y todo eso es un trabajo, y los trabajos se pagan y esto es caro. Así que la industria farmacéutica siempre está involucrada formando lo que es el ensayo clínico, globalmente el ensayo en sí, pero también, fíjense que habitualmente estamos estudiando un fármaco o una intervención. Así que habitualmente la industria farmacéutica está dando ese fármaco, o está dando los insumos para esa intervención, o promocionando esa intervención. Así que también deberíamos saber, cuando estamos leyendo el ensayo clínico, que si la industria farmacéutica está ahí metida, también uno de sus objetivos es vender el producto. No quiero decir con eso que va a tener mucha injerencia en el resultado en sí, pero sí que sepamos de que estamos leyendo un estudio, tal vez de una industria, y que esa industria quiere venderme ese producto. Entonces, con más fino tengo que estar leyendo el trabajo para ver si es cierto o no lo que me está diciendo. A grandes rasgos es muy fácil cómo es un ensayo clínico. Hay un grupo de estudio, y ese grupo de estudio se divide en un grupo experimental y un grupo control. Un grupo al que le voy a dar un fármaco o una intervención, y un grupo al que le doy el tratamiento estándar o no tratamiento, lo que yo elija. A partir de un tiempo determinado, vamos a empezar a medir los resultados, y con esas mediciones vamos a hacer comparaciones estadísticas, y con esas comparaciones vamos a tomar decisiones. Si está bien lo que hicimos, si está mal lo que hicimos, si nos cambia alguna recomendación o no. Hay algo interesante, y más en cardiología en estos momentos, que son los ensayos clínicos de no inferioridad o equivalencia. ¿Esto qué significa? De que por ahí se buscan tratamientos que no son mejores que los viejos, pero tampoco son peores. Tal vez se busca, por ejemplo, un nuevo ARA2, que tal vez no sea mucho mejor que el losartán, pero tenga mejor posología, menos efectos adversos y demás, y tal vez se quiere estudiar de que el nuevo ARA2 por lo menos no es peor que el losartán. Y tal vez podamos recomendarlo a ese nuevo ARA2. Ahí entra en juego que probablemente los nuevos fármacos son mucho más caros que los viejos y demás. Tenemos que saber si estamos en condiciones de darlos o no. Pero la no inferioridad se está usando un montón en que un tratamiento no es inferior a lo que ya estaba dándose, y eso significa que lo puedo dar. Entonces, se mete también la industria con su producto, lo que quiere en el fármaco, la intervención, que no es inferior a lo que se venía haciendo. Vamos a encontrar muchas veces esto, y esto es el ideal, un ensayo clínico
controlado, aleatorizado y doble ciego. Esto es lo que buscamos para para leer críticamente un ensayo clínico. Queremos que sea así. ¿Esto qué significa? Vamos a hablar del abierto doble ciego. Con un ensayo desabierto, tanto el paciente como el investigador va a conocer el tratamiento. Y esto a priori parecía que no hubiera un problema, pero en realidad sí lo hay. Porque no vamos a tratar de la misma manera, probablemente, con nuestra subjetividad, a un paciente que yo sé que le está dando el medicamento, al que sé que no se lo están dando. Idealmente, no tengo que saberlo. Entonces lo trato de igual manera a los dos, buscando los efectos adversos en los dos, buscando el evento en los dos, y con eso saco aparte mi subjetividad. Lo que se busca es que sea doble ciego. ¿Por qué? Simple ciego, solamente uno va a conocer el tratamiento, y habitualmente es el investigador, y doble ciego, ambas partes desconocen el tratamiento. Así que tanto el paciente como el investigador no van a saber si están recibiendo el fármaco, o la intervención sería más difícil no saberlo, si están recibiendo el fármaco o no. Entonces con eso me aseguro mi objetividad a la hora de evaluarlo. Por eso queremos que los ensayos clínicos sean a doble ciego. La aleatorización es un sinónimo de la randomización y significa que no es que sea al azar, sino que sea aleatorizado. Esto es para evitar la animosidad de un investigador con su paciente, que lo mete, por ejemplo, a un trabajo y quiere darle su fármaco. En realidad no, le toca o no le toca. Y esto se puede hacer. Simple, 1, 2, 3, 4, recibe, no recibe, recibe, no recibe, bloques permutados, distintos grupos van a recibir o no el fármaco, es certificarlo por edad de los pacientes, factores de riesgo y demás, o buscar algo muy específico. Al fin y al cabo tiene que estar aleatorizado, es decir, no sabemos a quién le va a tocar cada cosa, y debería no saber si le estamos dando o no el fármaco a ese paciente o no. Esto es importante. Un ensayo clínico más válido es aleatorizado y es doble ciego. Estas son las otras opciones que tiene. Algunas definiciones que tienen los ensayos clínicos también son interesantes de saber, y esta es una muy importante porque es en lo que vamos a ver en CASPE también. La intención de tratar. La intención de tratar un ensayo clínico es obtener los resultados en base al grupo al que fue organizado al principio del ensayo clínico. Aunque lo finalice o no. ¿Esto qué significa? Yo al principio del ensayo clínico divido a la población en grupo experimental o grupo control. Si yo elegí X paciente, va al grupo experimental, en el medio se haya pasado al otro grupo, no haya finalizado o demás, lo que le haya pasado a ese paciente o no, va a ir a la intención de tratar que estuvo inicialmente. Es decir, va a ir al grupo en este caso, experimental. No importa si me pasó el grupo control, no importa si abandonó, el evento se va a marcar para el grupo donde fue indicado al principio. Y así deberían ser los trabajos. Otro análisis es el análisis por protocolo, que solamente se van a incluir los que hicieron el tratamiento y el seguimiento en ese grupito. O sea, es llegar hasta ahí. Habitualmente se busca la intención de tratar, que es lo que dijimos al principio. Otra definición interesante son los análisis por subgrupos. ¿Esto qué significa? Dijimos que íbamos a dividir en grupo experimental y grupo de control. Habitualmente, o lo que queremos, es que esas poblaciones sean homogéneas entre sí, que sean lo más parecido posible para que no tenga nada extraño en el medio, ninguna animosidad de que lo que pasa gracias o no al fármaco o la intervención que estoy buscando. El análisis por subgrupo es, dentro de ese grupo experimental y control, buscar específicamente un grupito chiquito. Por ejemplo, si en mi estudio acepte solamente pacientes con fe menor al 50%, veo los resultados menor al 50%, pero quiero específicamente saber qué les pasó lo del menos del 10%. Y tal vez el resultado sea diferente. Yo lo que tengo, el estudio me da ese resultado, me lo da y me dice si es diferente entre uno y otro, si es estadísticamente significativo o no. Yo lo que tengo que saber es que el estudio estuvo hecho para el estudio entero, para los dos grupos enteros. El análisis por subgrupos, puedo caer en una linda tentación, porque parece que podemos analizar todo, pero puedo caer en un falso positivo. ¿Por qué esto? Porque el estudio no estuvo diseñado para ese subgrupo específico, estuvo diseñado para todo. ¿Esto para qué nos sirve? ¿Para qué me da el resultado? Y me sirve para generar una nueva hipótesis, para generar un nuevo trabajo a futuro. Che, le está yendo un poquito mejor a los que tienen menos de 10% de fe. Bueno, hagamos otro estudio con los de menos del 10% de fe y tal vez nos dé ese mismo resultado o tal vez no. Entonces, no podemos sacar recomendaciones por los subgrupos solamente. Tenemos que sacar nuestras recomendaciones y nuestras confirmaciones en base al estudio completo.
Algo parecido a esto pasa con los puntos finales compuestos. Edu, Sí. perdón, un comentario, porque esa es una de las cosas más habituales de ver, de que en las conclusiones de los trabajos salgan conclusiones de los análisis por subgrupos. Y hay que tener cuidado, y siempre lo repetimos, y siempre lo recordamos, y sin embargo, revistas muy importantes te lo siguen sacando en las conclusiones. Me acuerdo de un trabajo que era el Freedom, creo que fue, que comparaba angioplastia versus cirugía de múltiples vasos. Y después comparaba el subgrupo Europa y Estados Unidos y Latinoamérica. En Latinoamérica, la mortalidad le daba mucho mejor al grupo de angioplastia y entonces enseguida planteaban diciendo, bueno, pero la diferencia es porque en Latinoamérica la cirugía es mala. Y eso puede ser o puede no ser así. Entonces, lo que vos dijiste, ahí es donde necesitas hacer un trabajo para solo comparar eso, buscar el tamaño muestral para intentar demostrar eso y después ver. Puede ser verdad, pero podría no serlo. Y el otro comentario interesante, lo de intención de tratar, que hay que tener en cuenta que el crossover no sea muy alto, porque si el crossover es muy alto, pierde valor el estudio, o sea, en el sentido de que si muchos que empezaron en un grupo se pasaron al otro por lo que fuera, obviamente que se va a hacer análisis por intención de tratar, pero las conclusiones que vas a obtener es como que vas a meter en el grupo tratado a un montón de pacientes que por ahí no deberían haber recibido ese tratamiento. Entonces, todas esas cosas hay que ir analizándolas cuando ustedes van viendo qué leen en el trabajo. Dale nomás. Excelente. Algo parecido del análisis por subgrupos sucede comparándolo con los puntos finales compuestos. Sabemos que el objetivo de los distintos trabajos es buscar un endpoint. Un endpoint, generalmente el primario, puede ser infarto, algo bien duro, un ACV, muerte directamente, internaciones. Y para todo esto, Pedro dice en la introducción recién, se busca la magnitud del efecto y se calcula el tamaño muestral del estudio. O sea, es específico para eso. Si la magnitud del efecto no es tan grande, lo que puede, voy a precisar un tamaño muestral gigantesco, lo que se puede hacer, y una estrategia es poner varios puntos finales compuestos. Por ejemplo, me importan todo eso que dije recién, infarto, muerte, stroke, internaciones, los pongo juntos porque están relacionados entre sí, el efecto va a ser más grande, el tamaño muestral disminuye. Eso hace que el estudio pueda ser un poco más chico de lo que debería ser, pero lo que voy a analizar es el punto final compuesto. O sea, cuando yo hable los resultados, tengo que nombrar las 4 cosas juntas, no divididas entre sí. Porque también, como en el subgrupo lo puedo analizar individualmente, pero insisto, el estudio no estuvo diseñado para cada uno individual, estuvo diseñado para todas juntas. Entonces tampoco puedo sacar conclusiones de cada uno individualmente. Sí, es real que puede ser capciosamente, en alguno de esos 4 o en alguno de esos compuestos te meten un endpoint que no fue, que se notó que no era muy menor lo que se hacía, igualmente se arrastra junto a los otros porque hubo diferencia, como que también mejoran el endpoint compuesto. Por ejemplo, meter la insuficiencia cardíaca ahí y el trabajo parece que en lo compuesto también mejora la insuficiencia cardíaca. Eso se ha visto en algunos de esos estudios, pero básicamente esto, cuando es compuestos se analiza todo junto, no se pueden analizar separados. Bien. Eso, un comentario de los compuestos. Años atrás no existía lo del punto final compuesto. Esto debe ser de este siglo. Porque después te venden que mejora todo, como vos dijiste, y por ahí, cuando uno pone muerte, infarto y revascularización. La revascularización casi siempre es definida por el intervencionista y podría haber de nuevo subjetividad. Si se muere o si se infarta, son eventos duros. Es más, hasta el infarto, que es un evento duro, después en los trabajos se discute cómo se definió el infarto y empiezan las disquisiciones sobre si cómo se definió es realmente como se enmarca en la clínica en el día a día. O sea, se los puede manipular mucho a los trabajos. Y lo que vos decís también me parece interesante cuando se ponen un mismo punto final compuesto, cosas que son contrapuestas, porque entonces ahí
si yo pongo muerte, infarto y nueva revascularización, podría tener que ver con un aumento de trombosis de un tratamiento. Pero si pongo sangrado en lo mismo, después me puede dar diferente, pero la verdad que, y uno siempre después compara, bueno, pero la muerte dio diferente, no. El infarto, no. La diferencia está a expensas de, ojo con todas esas conclusiones que uno saca. Tendríamos que decir, disminuye el punto final compuesto. Punto. Nunca subdividir. Exacto. Nos puede gustar o no el punto final compuesto. Exacto. Bien. Otro tipo de trabajo, no me quiero meter tanto en este, es el metaanálisis, que es combinar los resultados de varios ensayos clínicos independientes y sacar un resultado en base a eso. Es una forma linda y objetiva de resolver algunas cositas que no están del todo resueltas cuando hay opiniones de expertos o revisiones sistemáticas. A grandes rasgos, un metaanálisis se lee de la siguiente manera. Vas a ver muchos ensayos clínicos, por ejemplo, en este caso son 10, con los distintos odds ratios. Si quieren, lo podemos aproximar a lo que era el riesgo relativo, y hacemos un promedio de ellos, y vamos a ver que en el promedio de todos los ensayos clínicos vamos a tener unos ratios o un riesgo relativo X, para bien o para mal, y tal vez una recomendación pueda salir de ahí. Se están utilizando mucho en los últimos momentos, y es algo interesante, incluso tiene un nivel de evidencia un poco más alto de que un ensayo clínico individualmente. Ahora lo vamos a ver cuando hablemos de evidencia de eso. Bien, eso serían la parte de los trabajos, que quería explorarme un poco más, y ya quiero pasar al análisis estadístico. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí, o si no, seguimos. Bien, con respecto al análisis estadísticos, sabemos que los estudios nos van a mostrar un hallazgo concreto, y esto nos va a decir si el estudio es válido o no. Y esta validez busca la disminución del error a lo máximo posible. Lo máximo posible significa que nunca va a ser 0. Entonces, tenemos que comenzar nuestro análisis de cualquier cosa que leamos, y tal vez un error haya, pero el objetivo del investigador es disminuir ese error al máximo. Hay a grandes rasgos 2 tipos de errores que los quise poner juntos, los errores de diseño y los errores de hipótesis. No vamos a tener injerencia en ninguno de los dos nosotros. Lo que sí vamos a tener injerencia como lectores es descubrir si hay un error, o por lo menos cuando esté, evidenciarlo, nada más. En este no vamos a tener nada que ver, que son los del diseño de estudio, a menos que hagamos el estudio de nosotros, y los errores de diseño pueden ser aleatorios, que eso se va a resolver cuando aumentamos la muestra. Esto es bastante sencillo de pensar. Si yo quiero hablar de la población de Rosario, pero la población de Rosario la marqué solamente en un barrio, en Pichincha, no voy a hablar de la población de Rosario, voy a hablar de Pichincha. En este caso, aumentando la muestra, podría disminuir ese error aleatorio. Un error de diseño muy importante son los sesgos, los errores sistemáticos, tanto en la selección como en la observación-recolección. En la selección, otro ejemplo para traerlo más a lo nuestro, y si yo quiero hablar de la cantidad de infarto que hubo dentro del Hospital Centenario, y mi muestra la tomo en la unidad coronaria, probablemente ese resultado sea mucho mayor a que si lo tomo, incluyo dentro de esa muestra a lo que es la sala de obstetricia. Así que cuando yo selecciono también puedo caer en un error, en un sesgo. Y también cuando observo o recolecto los datos. ¿Por qué? Porque si estoy buscando un dato específico, y esto pasa más en los casos de controles, estoy buscando el tabaquismo en el infarto, y se me pueden pasar otras cosas, por ejemplo la obesidad, el sedentarismo y demás. Entonces esto es lo que deberíamos evitar, pero nosotros como lectores no lo evitamos, es el diseño del estudio. Sí, interesante, es lo de la hipótesis. Y todo lo que hablamos de recién hasta acá, creo que se debería resumir en lo que son las hipótesis, porque es lo más importante, que hablamos mucho cuando hablamos de un trabajo, de la P menor a 0.05 y demás, y sale de acá. Y tenemos que saber qué significa eso y por qué es tan importante que una P sea menor a 0.05. Un comentario cortito antes de que te metas con esto que es clave. Volvé al anterior. Cuando vos decís, el lector no puede participar del diseño, pero las personas que hacen investigación, en una época o a veces, el diseño lo organiza en general la empresa, la multinacional,
dueña del fármaco, con algunos especialistas del tema, ¿no? El cardiólogo o lo que fuera. Y se ponen y dicen, vamos a hacer esto. En algún trabajo que yo he participado, y por eso porque en cualquiera de los lugares que estamos nosotros trabajando, hay algunos de ustedes que participan en trabajos, a veces pasa que te han invitado a reuniones cuando está por empezar el trabajo y en las reuniones se plantea, che, pero ¿por qué este criterio? Y quiero decirles que no es muy común, pero a veces hay cosas que se han modificado. O sea, que el médico, el investigador del tal o cual lugar, puede a veces participar y modificar el diseño, sobre todo cuando son muchos los que opinan lo mismo. Ya cuando el trabajo está publicado, obviamente el trabajo terminó. Pero quiere decir que a veces hay momentos, lugares, trabajos en que te dan alguna posibilidad de opinar. Y vos a veces decís, che, pero yo esto lo hubiese hecho así, porque uno tiene, porque los que son investigadores principales de los trabajos tienen experiencia de lo que se está hablando. O sea, no te toman solamente porque sí, sino que tienen que tener una historia en la especialidad, una trayectoria en investigación, y ha pasado que hay veces que te dejan y hay veces que no. Pero bueno, ya después el otro es el lector, como vos estás diciendo. Ese ya lo lee terminado. Dale nomás. Exacto, muy bien. Bien, obviamente en algún momento podremos entrar en esto y ser parte del diseño también, obviamente. Eh, en cuanto a las hipótesis, perdón que no me pasa, tenemos que partir de que el ensayo clínico va a salir de una hipótesis nula. ¿Y qué es la hipótesis nula? De que no hay una relación entre lo que estamos estudiando, entre la variable independiente y la dependiente, y que esa asociación es por azar. Nuestro objetivo, o el objetivo del estudio, perdón, es rechazar esa hipótesis, es decir, que hay una asociación entre lo que estoy estudiando. Pero de base, todo lo que estoy viendo es por azar. Lo que quiero hacer es rechazar eso y confirmar que hay una relación. Y eso es la hipótesis alternativa. Y la hipótesis alternativa, como dijimos, es el objetivo del estudio, pero solamente la vamos a aceptar cuando se rechaza, cuando puedo decir que no es por azar la asociación. Esta hipótesis alternativa puede ser a una o dos colas. Esto lo vamos a ver y lo está escrito en los trabajos, y es algo, si se quiere algo sencillo, es la dirección de esa relación. Por ejemplo, si seguimos con el tabaquismo y el infarto, habitualmente lo que vamos a pensar que en una dirección unidireccional el tabaquismo se relaciona con el infarto. Y cuando hablamos de bidireccional a dos colas es que el tabaquismo se relaciona con el infarto, pero tal vez los que tuvieron un infarto sobrevivieron y empezaron a fumar. Entonces es bidireccional. Esto también me duplica el tamaño muestral. Si quiero unidireccional es un tamaño muestral, si son bidireccional no sé la relación que existe, si es para mejor o peor, el tamaño muestral debería aumentar. Ahora vamos a seguir un poquito más con esto. ¿Qué errores puedo tener con estas hipótesis? Y el error tipo 1, que el error alfa, es cuando incorrectamente rechazo la hipótesis nula. Entonces, ¿qué es? Es un falso positivo. Y si hablo de falso positivo, hablo del error tipo 1 y hablo de lo que es la especificidad de un estudio. Esto no está escrito, pero es lo que se me vino a la mente leyéndolo hoy y de la facultad cuando hablamos de sensibilidad y especificidad. Son los verdaderos positivos. Entonces, es cuando incorrectamente rechazo que eso no es por azar. En realidad, es un falso positivo. Y el error tipo 2, el error beta, es cuando incorrectamente la acepto la hipótesis nula y digo que es por azar, pero en realidad no era por azar. Hice mal eso, y eso es un falso negativo. Ahora lo seguimos viendo porque yo sé que es medio engorrosa esta parte, pero creo que es la parte más importante. La probabilidad de que cometamos un error alfa, el error tipo 1, es lo que mide la significación estadística, el valor de P. Entonces, en todo lo que los trabajos del año pasado, cuando presentamos un seminario y demás, que digo, tengo una P de 0.05 o menos de 0.02, y digo, es estadísticamente significativo esa diferencia, es esto, es no cometer ese error alfa, es no decir que algo pasó por una relación cuando en realidad era por azar. Universalmente se acepta una P de 0.05 como la correcta. ¿Por qué? No hay por qué. En realidad, se busca hasta un 5% de probabilidad de azar en esa relación. Hay veces, si ya está estudiado,
la P es menor, 0.02, 0.01. Universalmente, para iniciar un estudio, se acepta que hasta un 5% de lo que encontremos sea por azar. Es rechazar incorrectamente la hipótesis nula. Y la probabilidad de cometer un error beta del tipo 2 es lo que mide el poder del estudio. Y el poder del estudio, universalmente, se acepta que sea un poder del 80%. Y ahora vamos a ver cómo se relacionan entre sí. Entonces el error beta es 0.20. ¿Qué significa esto? Que tengo un 80% de probabilidad de encontrar la diferencia. Tengo un 80% de sensibilidad como mínimo en ese estudio, de que no me van a quedar afuera los positivos. Y acá tengo, hago la resta fácil, tengo un 95% de probabilidad de decir correctamente de que eso no es por azar, pero tengo un 5% de probabilidad de que es por azar. Y acá es donde entra el intervalo de confianza. El intervalo de confianza es la probabilidad de que la media, un número, esté dentro de ese rango. Y habitualmente se acepta el 95%. ¿Por qué? Porque es el 5% que me deja fuera la P. Si una P tiene que ser menor a 0.05, yo estoy un 95% seguro de lo que estoy diciendo no es por azar. Ese es el cálculo, no lo vamos a calcular, pero ya nos lo da al resultado, se saca así, por el error estándar, por 1.96 y demás. Y recordemos, cuando ese intervalo de confianza toca el 1, ese factor de riesgo o ese factor protector pierde la significación estadística porque va a tener los dos en el mismo resultado, como lo que veíamos al principio. Esto es importante, la significación estadística, no sé si hay alguna duda con esto, si no avanzamos. A mí me pareció difícil de aprenderlo en su momento, por eso quería detenerme ahí. Creo que está claro, pero bueno, si alguien quiere que se vuelva a hablar. Perfecto. A grandes rasgos, busco una P de 0.05 porque tengo permitido hasta un 5% de probabilidad de que lo que encuentre sea por azar. O sea, de que si yo tengo un resultado, una diferencia de mucho, pero con la P es de 0.20, tengo un 20% de probabilidad de que eso sea por azar. Entonces eso no lo puedo aceptar para dar una recomendación o para cambiar un tratamiento. Lo que busco es un máximo de 5% de azar. Más que eso, no se acepta. Bien. Después de esto, quería hacer la introducción a lo que es la magnitud del efecto. Es más que nada saber lo que estoy buscando y por eso son importantes los otros estudios, los estudios transversales, los casos y controles, las cortes, es porque los ensayos clínicos no se hacen, no es generación espontánea, no salen de cero, sino porque hay una hipótesis antes, y esa hipótesis me dice que, por ejemplo, el tabaquismo está relacionado con el infarto y cuántas veces. Entonces, con la magnitud del efecto, yo lo que voy a calcular es cuántos efectos espero prevenir con lo que esté dando, y en base a eso calcular el tamaño muestral. El tamaño muestral no es algo al azar. El tamaño muestral va a depender de cuál es el efecto que estoy buscando, cuál es el error alfa que estoy buscando y cuál es el error beta que estoy buscando. Acá está la tabla, no hace falta calcularlo, pero sí el trabajo te va a dar qué tamaño muestral se calculó y a cuántos llegaron. Recordemos que no es por azar, es porque hay una cuenta sacada de qué tamaño muestral debe ser y para ese trabajo específico. Por eso no podemos analizar por subgrupos, por eso no podemos en los endpoints compuestos analizar uno individualmente. Es por esto. Bien. La otra, perdón, es que a veces los tamaños menstruales lo pueden llegar a modificar durante el transcurso del estudio, porque por a veces, claro, porque a veces se basan en datos previos y no siempre son exactos, y entonces después a veces te calcularon que van a estar 2.000 pacientes y sobre la marcha, en base a los análisis interinos que van haciendo, ven que esa cantidad no alcanza. Y entonces se puede llegar a modificar. Siempre estamos hablando durante, no cuando ustedes lo están leyendo en la revista. Exacto. Pero que nunca no te dicen en general, el tamaño muestral inicial era 1.000 y después para tener la diferencia significativa que terminaron encontrando se aumentó a 2.000. Eso sépanlo, pero bueno, habitualmente uno no lo lee eso. Exactamente. Bien, y yendo a los resultados que nos pueden mostrar los distintos trabajos, nos encontramos con las medidas. Las medidas estadísticas van a depender de las variables continuas y dicotómicas, las continuas lo que dijimos, los valores, hiperglicemia, ProBNP, lo que sea.
con una tendencia central. Esto lo habíamos dicho en algún momento, yo no lo vi al modo moda, pero es encontrar el valor más frecuente dentro de una serie de números que me diste. En este caso puede usar la misma serie de números en todos, en este caso es el 3. No lo vi, pero bueno, en algún momento si quisiéramos saber cuál es el más frecuente, estamos hablando del modo o la moda. Esto sí se utiliza un montón, que es el promedio, es la suma de todas las cifras dividido la cantidad de cifras. El promedio en este caso es 4,33, es real eso, pero lo que quiero decir es que esto está muy influenciado por los extremos. Fíjense que acá hay un 1 y acá hay un 12, y habíamos hablado que la mayoría son 3, 3, 3, 3, 3 y demás. Para evitar esto, de que esté tan influenciado, estos son números chicos, tan influenciado por los extremos, hay otra medida que es la mediana, y la mediana es la más utilizada de todas. Y la mediana es muy sencilla de calcularla, es el valor del medio. Se ordenan todos los números, en este caso puse 9 nomás, pero pueden ser miles, y se elige el valor del medio. Y ahí los extremos no me juegan un gran rol, y en este caso es 3. Fíjense que no es lo mismo mediana que media. En este caso, la mediana se utiliza más en los trabajos, y es el valor que cae en el medio. ¿Para qué? Para que no me afecten los extremos, ni el 1 ni el 12. Hay otras variables, que son las dispersiones en cuanto al centro, el rango, el máximo, el mínimo, eso sí se suele utilizar, de qué rango de valores vamos a tener. La varianza no se utiliza, pero sí se utiliza para calcular, esas reales en ese número, es muy engorroso calcularlo. Sí se utiliza para calcular el desvío estándar, que es algo que sí leemos un montón, que es la desviación respecto a la media, el cálculo de la raíz cuadrada de varianza, por eso está ahí. Y el desvío estándar de estos números es el 3.09. Vamos a ver que los distintos trabajos le dicen más 1, 2 desvío estándar y demás. El desvío estándar sale de acá, es la desviación respecto a la media de un número. Esto es con números. Después con las variables dicotómicas, son las medidas de asociación, son los sí o los no, los riesgos o los no riesgos. Quise hacer un ejemplo, X, lo quise hacer sencillo, y vamos a ver que en un ensayo clínico la incidencia del evento en el grupo A es esta, 0.247. Y la incidencia del evento en el grupo B, que no estaban expuestos al fármaco, es un poco mayor, 0.308. ¿Qué podemos calcular con esto? Esto podemos calcular el riesgo relativo, que ya lo vimos, es la incidencia en los expuestos, dividido la incidencia en los no expuestos, es 0.8, estos números son reales. ¿Y qué nos dice esto? Que es un factor protector. Listo, el riesgo relativo de este trabajo que estamos viendo acá es 0.8, es un factor protector. ¿Qué más puedo sacar de estos números? Puedo sacar la reducción del riesgo relativo, y esta es una cuenta rapidísima que digo, si tengo 0.8 protección, bueno, me protege el 20% con respecto a lo que no. Esa es la reducción del riesgo relativo, es 1 menos el riesgo relativo por 100. No se usa mucho la reducción del riesgo relativo porque no me habla de la prevalencia, no me habla de la incidencia, no me habla de la población. Sí se utiliza, y este sí lo vamos a ver un montón, la reducción del riesgo absoluto. Esto es, la incidencia en los no expuestos menos la incidencia en los expuestos por 100, me da un porcentaje. En este caso, 0.308 menos 0.247 por 100 me da 6.1%. ¿Qué me dice esto? Que el riesgo absoluto que disminuye gracias al fármaco, gracias al tratamiento, perdón, es 6.1%. ¿Y qué puedo sacar con este número? ¿Cuántos pacientes yo tengo que tratar para evitar el evento? Y también es fácil eso, 1 dividido en la reducción de riesgo absoluto. En este caso tengo que tratar 16 pacientes para que no aparezca uno de esos eventos, para evitar un evento. Entonces, esto es lo interesante de estas cuentas. Todos estos números no los calculo yo, los da el ensayo clínico, pero bueno, está interesante saber de dónde vienen y cómo se relacionan entre sí. Eso sería lo de las variables. Quería hacer ya estamos casi terminando, 5 o 10 minutos, un breve repaso de lo que son el nivel de evidencia, que me había costado un poco el año pasado, y es algo que solemos utilizar mucho en los seminarios bibliográficos o en los seminarios centrales de la carrera, y en el día a día. No hay un programa que nos diga, o no está universalmente aceptado en todas las sociedades de toda la medicina. Sí puse lo de la Sociedad Europea de Cardiología y la American Heart Association, que son parecidas entre sí, son parecidas a las otras también, pero son las que más utilizamos. Y son, si nos acordamos, son sencillas. Hay clase de recomendaciones, es decir, si hay que hacer o no hay que hacer algo, y nivel de evidencia es en qué se basa esa recomendación. Básicamente en la Sociedad Europea de Cardiología hay 3 recomendaciones, 3 clases de recomendaciones. Clase 1, hay evidencia suficiente para decir que hay que hacerlo. Entonces se recomienda o está indicado hacerlo. Clase 1, hay que hacerlo. Clase 2, y la evidencia está ahí.
Algunos dicen que sí, algunos dicen que no, y se divide en dos lados. Clase 2A se debe considerar hacerlo, y clase 2B se puede recomendar hacerlo. Uno se debe, otro se puede. Y cuando es clase 3, hay evidencia que me dice que no lo haga. Entonces es igual de fuerte, son iguales de fuertes recomendaciones, pero no es que una clase 1 es mejor que una clase 3, sino que una clase 3 hay muchas veces que dicen no lo hagas, está contraindicado solo. Entonces, en resumen, en clase 1 hay que hacerlo, clase 2A debo considerar, 2B se puede considerar, y clase 3 no hay que hacerlo. ¿Y cuáles son los niveles de evidencia? Es de los estudios que vimos recién. El nivel de evidencia A es la mejor evidencia que existe, son múltiples ensayos clínicos, no uno solo, o si no directamente metaanálisis que analiza varios ensayos clínicos. El nivel de evidencia B son cuando provienen de un solo ensayo clínico o algunos estudios que no son aleatorizados. Y el nivel de evidencia C son los más bajos, que son consenso de opinión de expertos, algunos estudios retrospectivos, casos clínicos y demás. No es que no se quiera hacer un estudio y por eso es el nivel de evidencia C, sino que hay veces que no se alcanza a hacer un ensayo clínico o no hay la cantidad suficiente de pacientes para hacerlo. Pero recordemos un concepto importante: clase 1A hay que hacerlo y tengo toda la evidencia en la espalda para hacerlo. Pero clase 3A también es súper fuerte la recomendación de que no lo tengo que hacer. No es que es peor esta recomendación que esta, es súper fuerte y decir no hay que hacerlo. Parecido es lo de la American Heart Association. Tenemos 3 clases. Perdóname, Sí. un segundito, volví a la de atrás. Esto me preocupa cuando a veces están dando una actualización, que es los 10 minutos finales después de un Ateneo, y decidieron poner algo de una guía. Por supuesto que se puede poner. Leen de la misma manera, el clase 1, 2, 2B, 2A, 3. Ojo con eso, porque tienen que ustedes mismos hacer hincapié que tal cosa es lo que se recomienda y tal otra no se recomienda. Y obviamente siempre para el concepto de uno, tener en cuenta que el verde es el que más nos va a ayudar, el rojo de la misma manera, pero en el aspecto negativo, y lo que es amarillo y naranja, bueno, siempre ahí, como insiste Karina cuando charlamos, es ir a ver qué trabajo, en base a qué trabajo hicieron esa recomendación. Entonces, en base a eso, uno puede, si tiene tiempo y ganas, ir, leer ese trabajo, ver si coincide el trabajo con la recomendación, porque muchas veces vemos que, y la recomendación me ponen esto, pero no se olviden que las guías están hechas por colegas y no endiosen a veces a las guías porque las guías también están influenciadas por un montón de cosas. Entonces, ahí es cuando uno tiene que tener capacidad de leer un trabajo con sentido crítico y a medida que vayan teniendo más experiencia y aquel que siga por este camino de leer en el día a día trabajos, tienen que algún día decir, a ver, esta evidencia, esta recomendación la hicieron en base al 9 y al 25 de la bibliografía. Bueno, vayan, léanlo, lean la conclusión y digan, yo estoy de acuerdo en que esta recomendación la pueden sacar de acá, y ahí es donde realmente están aprendiendo metodología de la investigación. Así que, por supuesto que es un momento más adelante, ¿no? En la formación, pero tengan en cuenta eso. A mí me gusta mucho más esta, estamos más acostumbrados, ahora vas a meter la otra, pero... Sí, pero es muy, muy parecida, obviamente, y utilizamos un montón la Sociedad Europea de Cardiología, más que nada por la Sociedad Española de Cardiología, que es parte del idioma, la usamos un montón. Pero la American Heart es muy parecida, hay 3 niveles, fíjense que el 3 se divide en 2, en que no hay beneficio o que está contraindicado directamente, pero es básicamente lo mismo, y los niveles de evidencia también se dividen en BA, BB y BC, pero básicamente el A son muchos estudios, ensayos clínicos, el nivel más bajo del consenso de expertos. Yo también me gustaría que nos quedemos con esta, que es lo que utilizamos habitualmente, y esta, la American Heart Association, significan aproximadamente lo mismo. Después, ya para finalizar lo que es esta introducción, quería hablar de lo que es CASPE. CASPE, no creo que sepan los de CASPE que lo estamos utilizando, está bueno contactarlos. Es el programa de habilidades de lectura crítica en español. Puse el título completo ahí, porque es una organización sin fines de lucro que es internacional,
utilizamos las planillas de la española, más que nada por el idioma, y que enseña la lectura crítica de la evidencia científica. Esto recuerdo cuando arrancaban los seminarios bibliográficos hace 1 año y medio o 2 años, me parece, cuando nos mandaron el mail, Karina y Pedro, nos introdujeron lo que es CASPE, que empecemos a leer en base a eso de ellos y ver qué podíamos sacar y qué nos servía aparte de las planillas. Como digo, es una organización que busca enseñar la lectura crítica, tiene distintos materiales, tiene libros, plantillas, calculadoras, aplicaciones, las estuve revisando, son todas muy interesantes, y en la página se hace una pregunta muy buena, y la puse textual acá, es ¿por qué tenemos que leer críticamente el ensayo clínico? Así que el resultado ya está. Yo leo el abstract y ya está. Con eso podría ser una recomendación. Y es porque no es sensato leer crédulamente la evidencia publicada. Hay muchos intereses en los ensayos clínicos y yo tengo que aprender a leerlo. Aparte del abstract, debería leer entero de dónde viene esa información y de dónde salen las recomendaciones. Esa es la página de CASPE, redcaspe.org. Van a encontrar muchas cosas ahí, y entre ellas las plantillas, y habíamos dicho que íbamos a revisar una de las plantillas ahora, que es la que más usamos, que es la del ensayo clínico. Esta plantilla tiene 11 preguntas para que nos ayude a CASPE a entender un ensayo clínico, y estas 3 primeras son preguntas de eliminación. Es decir, si una respuesta es no sé o no, se va. CASPE nos dice que no leamos ese trabajo. Entonces, es interesante. Las primeras preguntas son si se orienta el ensayo a una pregunta claramente definida, nos dice la población del estudio, la intervención, los resultados. Habitualmente sí, esto no encontramos ningún, ¿no? Pero bueno, es una pregunta que nos tenemos que hacer. Después, si fue aleatoria la asignación de los pacientes a los tratamientos, esto es lo que decíamos que tenía que ser aleatorizado, randomizado. ¿Cómo se hizo esa randomización? Es importante que lo sea, si la respuesta tiene que ser sí. Si no estaba randomizado, el estudio para CASPE, y coincido con eso, no sería válido. Después, ¿fueron adecuadamente considerados ante el final del estudio todos los pacientes? ¿Fue por intención de tratar? Esto es lo que decíamos que también lo que se busca, por intención de tratar, a su vez con un poco de crossover, que no pasen de un grupo a otro. Estas 3 preguntas para CASPE son de eliminación. Si alguna es no sé o no, que esto lo podés resolver tal vez con el abstract, te recomienda que no sigas leyendo el estudio porque no va a ser válido. Y después tiene algunas preguntas más en detalle en cuanto al cegamiento, si los grupos fueron parejos entre ellos al experimentar el control, si además del fármaco o la intervención utilizada, los grupos fueron tratados de igual manera. Es decir, que no citaste más al que le diste fármaco, no le diste más bola más al que le diste fármaco, sino que lo de la misma manera, lo seguiste igual. Eso es lo que se debería hacer. Si los resultados fueron significativos, cuál es la precisión de este efecto, el intervalo de confianza, como dijimos, si tocaba o no el 1, si podemos hacer una recomendación en base a eso, y si este estudio nos puede ayudar. Si esto se puede aplicar en el medio donde estamos, en el hospital, en el sanatorio, donde sea, y si se tuvieran en cuenta todos los resultados de la implicancia clínica, aparte del efecto que estamos buscando, el endpoint que estamos buscando, y si a su vez los beneficios que nos da el posible trabajo justifica los riesgos y los costos. Si tengo una sobrevida un poco mayor, pero a riesgo de que tuve que meter 100 cirugías más, por ahí no vale la pena. Esas son las preguntas en cuanto al ensayo clínico, y no tengo mucho más que eso de acá. Era la bibliografía. La parte de metodología la saqué todo el libro de Oscar Botazo, que esa es la cita bibliográfica, él lo tiene publicado online, se accede muy fácilmente. Y obviamente lo de CASPE. Igual, Edu, buenísimo, excelente todo, pero esta presentación también mándamela, así yo la distribuyo en todos los grupos. Y después la vamos a poner también en la página de la carrera. Y lo que me gustaría este año, ya que vamos a hacer menos, es darle más nivel a las presentaciones. Entonces, que el mismo, primero tratar de buscar el tutor. Acuérdense que es prácticamente obligatorio, ya sé que a veces no consiguen, pero el esfuerzo va a ser premiado, digo, ¿no? O sea que buscar un tutor que puede ser de 2 tipos el tutor. Un tutor que los ayude en leer un trabajo, o un tutor que los apoye en el tema de que se trata el trabajo. Nos pasó el año pasado que había uno de un tema específico de arritmia, no me acuerdo si era resincronizador, creo que nos quedamos con un montón de dudas que lamentablemente, a pesar de que lo habían buscado, y me consta, no pudimos encontrar. Entonces, como ustedes van a tener, yo ya este fin de semana les voy a pasar los trabajos de los primeros 6 meses, o sea, cada uno va a saber qué día y cuál es el trabajo que va a tener que analizar. Entonces va a tener mucho tiempo para
analizar esos trabajos con algún experto que les parezca, y también lo que estaría interesante este año, que cada vez que vayan leyendo el trabajo, y si dicen o se van dando cuenta, no, pero esta parte no me gusta por esto, por aquello, ya lo vayan diciendo. No quiero que hagan solamente una descripción del trabajo, vayan opinando. Si van opinando, quiere decir que se van dando cuenta. Si no lo dicen y lo decimos nosotros, quiere decir que no se dieron cuenta. O sea que si le vendieron pescado podrido, lo van a comprar. ¿Está? Eso vamos a tratar de agregarle este año para que sea un poco más desafiante y para que valga aquel que realmente lo hizo a la lectura de ese estudio para aprender y no solamente para sacarse encima que le tocó ese miércoles. Entonces, el tutor es importante, van a tener mucho tiempo y a medida que lo van presentando, la idea es que vayan diciendo lo que les parece que no está bien, que es parcial, que lo pagó la multinacional, que el sponsor no es del todo imparcial, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Así que, bueno, gracias por tu presentación, por la dedicación, estuvo muy bueno. Espero que hayan entendido. El que no, después, por eso quería mandarles la presentación para que la puedan